Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por ser puntuales. Hoy les estamos dando la bienvenida, ¿verdad?, a este encuentro de buenas prácticas para combatir la desinformación. Nos alegran que estén aquí con nosotros hoy. Mi nombre es Débora García y conmigo estará Jessica y seremos sus anfitriones durante este evento. Así que pónganse cómodos, vayan por cafecito, vayan por agua para poder empezar. Y mientras tanto les vamos a poder compartir una presentación para poder hablar un poco sobre qué es Red Ciudadana hoy. Denme un segundo. No sé si pueden ver todos por ahí. Sí. Permítanme que les decíamos, hoy estamos en este encuentro virtual, ¿verdad?, de iniciativas para combatir la desinformación. Abajo pues está el link, ¿verdad?, donde también pueden encontrar más información. Y hoy, como les explicaba, ¿verdad?, vamos a hablar un poco sobre quiénes somos nosotros de Red Ciudadana. Y somos una organización dedicada a fomentar la participación ciudadana y a combatir la desinformación. Nuestra misión es poder empoderar, a las personas con la capacidad de discernir hechos de ficciones para que puedan tomar decisiones informadas en su vida diaria y en su papel como ciudadanos. Este encuentro es solo una de muchas iniciativas que llevamos a cabo para alcanzar ese objetivo. Entonces, y esta es el momento de Jessica. ¿Puedes compartir un poquito sobre qué es Global Shaper? Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Sí, claro, yo pertenezco a Global Shapers, que es una comunidad, ¿verdad? Y es parte del Foro Económico Mundial. La verdad es que somos jóvenes de 18 a 30 años que queremos impactar en nuestras comunidades a nivel local, regional y global. Y es un gusto el poder estar acá con la alianza con Red Ciudadana y qué buenísimo que estemos aquí personas para poder informarnos de verdad y poder saber lo importante de este proceso electoral aquí en Guatemala. Muy bien. Entonces, pues también les quiero comentar un poco sobre nuestra elección GT para las elecciones 2023 de este año, ¿verdad? Esa es una iniciativa de Red Ciudadana y también con Global Shaper en Guatemala, que se dedica a combatir la desinformación, fomentar la educación cívica y promover prácticas de buena gobernanza en las áreas de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Chiquimula, ¿verdad? Entonces, ahora permítanme, antes de que podamos empezar y ya darle la bienvenida a nuestro presentador de este día, solo quiero darles unas pequeñas pautas para hoy. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio durante esta presentación para evitar cualquier interrupción. Habrá una sesión de preguntas y respuestas después de cada presentación donde puedan formular sus preguntas. Este evento está siendo grabado y será compartido en nuestras redes sociales y sitios web. Entonces, para no trazarnos más, vamos a comenzar, ¿verdad? Jessica, ¿te quieres presentar el primer? Sí, claro. Y me da un verdadero gusto poder presentarles a Eduard Martín. La verdad es que estoy muy emocionada de lo que nos vaya a hablar el día de hoy. Él es de Data Catch, y ¿verdad? Entonces, ¿qué más que todo darte la palabra a ti, Eduardo? Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Debbie. Buenos días a todos. Primero de todo, una disculpa, pero aquí les voy a comentar una intimidad del espacio. Resulta que estaba previsto que en este espacio hubiera otra compañera, pero tuvo un problema con su avión y no pudo llegar. Y entonces ahora tuve que entrar yo, pero ya les digo que estoy en un restaurante también en el aeropuerto de la Ciudad de México. Así que si escuchan ruidos o ven pasar, antes ha pasado un mesero por aquí detrás o pasa alguien, pues que sepan que está pasando esto. Pero no queríamos, como ha sido una cosa de last minute, por suerte yo he podido hacer este cambio de comunicación para cubrir el espacio, pero bueno, que sepan que está sucediendo esto y una disculpa por si pues esta situación nos acaba generando algún tipo de interrupción. También, bueno, aquí contarles que estuve colaborando con Red para explicarles, a ver, ahora ya estoy compartiendo pantalla, ¿se está viendo bien mi pantalla? ¿Me Así es. confirman? Así es.
fantástico. Comentarles que en principio esta estaba pensando más para la clase 2 y poder empezar a dar herramientas que ayudaran más a la verificación, es decir, herramientas que fueran más avanzadas para convertir o un paso conceptual más avanzado para convertir la desinformación y empezar con verificación. Y la idea es que hoy fuera un día todo de verificación. Después tienen a Maximiliano y a Devoni, y la idea era hoy hacer toda verificación y mañana hacer más herramientas. Pero bueno, debido a todos estos cambios, hoy empezamos con periodismo de datos. Será un poquito distinto, ya les estamos dando herramientas para verificar o para generar evidencias, pero bueno, solo que entiendan esto, pero fue al final para no dejar ninguna duda. Así que yo hoy les vengo a hablar de periodismo de datos. Soy Eduardo Martín Borregón. Como ya habrán deducido y escuchado, mi acento no es mexicano, ni mucho menos ni guatemalteco. Mi acento es catalán, y eso es porque soy catalán, pero hace ya 10 años en que me estoy moviendo por la región y trabajando pues en México. He trabajado también bastante en Guatemala, en Colombia y en varios espacios, ¿no? Mi especialidad es el periodismo de datos para la generación de evidencias, es decir, generar una evidencia que nos permita explicar o que nos permita generar, a partir de esta evidencia, pues podamos generar conocimiento. Pero bueno, poco a poco vamos a explicar. A mí me gusta mucho iniciar mis talleres de periodismo de datos o empezar con esta fotografía, ¿no? Esta, que un poco que me sirve para contrastar, pero para entender que estamos haciendo un poco siempre lo mismo. ¿A qué me refiero a que estamos haciendo lo mismo? Esta fotografía, no sé si a alguien... Perdón, no quería amagar. Esta fotografía, que pueden... no sé si la conocen, esta es una de las fotografías más conocidas de la Guerra Civil Española. Está hecha por Frank Capa, que es uno de los fotógrafos. Robert Capa. Está hecho, es uno de los fotógrafos más importantes de esto, ¿no? Esta fotografía, que pues, ahora la podemos, de hecho hoy nos deberíamos preguntar si es verdadera o no, y de hecho pasó un montón de pruebas de verificación, ahora después les contaré. Es probablemente la foto más conocida de la Guerra Civil Española. Y se preguntarán, ¿y por qué nos está enseñando esto? Bien, que aparezca esta foto, que tengamos la foto, es prácticamente un milagro. Es decir, estos son los cerros de Córdoba. En España, Frank Capa estaba puesto en un batallón republicano y dentro de este batallón se oyó un disparo y él literalmente levantó la cámara y apretó y hizo este disparo. Este disparo, pues luego agarró el carrete. Recordémonos, era un momento en que no había fotómetros, no teníamos manera de medir la luz, y la hizo totalmente al azar. Mandó esto a Madrid para luego llegar a París y su revelador de confianza sacara esta imagen de un soldado cayendo en el momento de recibir un disparo. Bien, si pensamos un poco, lo que hacemos hoy desde el periodismo de datos es lo mismo que hacía Robert Capa. ¿Por qué? Muy bien, porque Robert Capa lo que estaba haciendo era usar la última tecnología que se había generado, es decir, la tecnología de la cámara oscura y el sulfato de plata para registrar imágenes. Hoy, desde el periodismo de datos, lo que hacemos es usar las herramientas tecnológicas que tenemos a mano para explicar mejor la sociedad. Y esto nos permite, pues, explicar y poder decirlo mejor. Entonces, las tecnologías siempre se han estado aplicando al periodismo. No es una cosa que costar. La única cosa que hemos de hacer es ver cuáles son las que están ahora más puestas o más avanzadas. Sí, para seguir, a mí lo que me gusta contar es ver en la situación en la que estamos. Aquí tenemos la pirámide de Data, Information, Knowledge and Wisdom, Data, Información, Conocimiento, Sabiduría, ¿no? Esta pirámide, que parece que la haya hecho yo aposta para darles esta clase, en realidad se teoriza en los 70, está dentro del círculo de McLuhan, que creo que aquí hay algunos estudiantes de periodismo y les sonará quién es McLuhan y las teorías de McLuhan, pero bueno. Tenemos aquí estratificado esto. Entonces, lo que nos viene a decir esta teoría es que a partir de los datos podemos generar información. Esta información nos permite generar conocimiento. Este conocimiento y parte de este conocimiento, pues algunos pueden generarse.
La situación en la que estamos hoy ha cambiado un poco. ¿Qué quiere decir en que ha cambiado un poco? Pues la digitalización de la sociedad que estamos viendo, el hecho de que cada vez se registren más datos, no es que haya más datos, no es que mágicamente aparezcan más datos, sino que se están registrando cada vez más datos, ha generado que esta de aquí, a ver si me sale bien este pincel, esto hoy sea así, ¿no? Y que tengamos a disposición muchísimos más datos. Y que aquí tengamos un espacio vacío al lado de información, pues no estemos procesando, no estemos trabajando estos datos y estemos perdiendo y no estemos usando toda la data disponible para generar la mejor información posible. Y al contrario, ¿qué es lo que nos hacen cuando para generar desinformación? O nos esconden datos o nos, o nos esconden datos o nos los falsean para generar una información errónea. Pero si tenemos acceso a más y mejores datos, podremos generar mejor información, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué hemos de hacer? Aprender a usar herramientas tecnológicas y aprender a procesar datos. Básicamente, hojas de cálculo. O dicho de otra manera, aunque haga riesgo a Bill Gates, aprender Excel. Esto les diría es la primera cosa que deben hacer para poder avanzar. A ver qué. Y a ver. Ahí. All drawings. Y a ver si me dejas volver y cerramos esto. Vale, ya debería suceder, ¿vale? Y bueno, y aquí les dejo, por si quieren ver, no vamos a seguir, bueno, sí, vamos a explicar aquí rápidamente un par de casos que me parece que para puede servirlos mucho, nos puede servir dos técnicas distintas para verificar dos discursos o dos ideas distintas y luego nos vamos a ver algunos otros ejemplos aplicados. Aquí 1967. Les hablo de lo que se considera el trabajo fundacional del periodismo de datos. Pues bien, en el año 1967, en Detroit, la capital del automóvil de Estados Unidos, donde están todas las fábricas, hay una gran revuelta, ¿no? La ciudad entra en llamas, hay grandes disturbios, se queman casas, se queman contenedores, se queman coches, hay manifestaciones. Al final, la policía acabará dispersando los manifestantes con unas cargas policiales durísimas que incluso duran varios minutos. En ese momento, a partir de la prensa se empiezan a llevar dos teorías complementarias. ¿No? O no, se empieza a hablar una gran teoría. Esa teoría decía que las personas racializadas afrodescendientes provenientes del sur de Estados Unidos y con bajos recursos eran quienes habían generado todo este problema. Philip Meyers, en ese momento, Philip Meyers es un periodista que está trabajando en el Detroit Free Press y no se acaba de creer. Y lo que hace, él acaba de volver de la universidad de hacer una maestría y en técnicas sociales y diseña una encuesta y se sale a la calle a hacer una encuesta. De las mismas maneras que hace la encuesta. Y empieza a rellenar. De hecho, rellenará esa encuesta. No sé si no sé si lo han hecho alguna vez. Yo en la universidad aún lo ocupé, pero eran unas planillas que tenías que marcar la respuesta con lápiz. Tenías que marcar la respuesta con lápiz para que luego un lector te lo pudiera leer en tipo. Bueno, es la primera vez que lo hace con esto para poder hacer, creo que hace unas 1000 y pico encuestas y llega a una conclusión. La conclusión que llega es que en realidad el factor para participar de esas manifestaciones era ser una persona racializada afrodescendiente. Para hacer eso, para llegar a esta conclusión, Philip Meyers tardará 9 meses hacerlo y gracias a esa conclusión, que cambiará también las políticas de la ciudad de Detroit, recordemos los 67, acaba de morir el reverendo Martin Luther King y estamos en plena lucha de derechos civiles, generará incluso cambios en las políticas de las fábricas y de la ciudad de Detroit al respecto de los automóviles, ¿no? Pero si se fijan, lo que teníamos era un espacio, es decir, tenemos un debate en la prensa sobre, bueno, primero un problema, de que acaba generando unas manifestaciones, con unos disturbios que no sabemos leer, que no sabemos acabar de comprender, y dentro de esta
dentro de esta falta de comprensión, de que no sabemos, se genera una respuesta a partir de la generación de datos y a partir de la generación de evidencia. Es decir, cualquier otra cosa que teníamos, estábamos hablando de desinformación o sí, opiniones no formadas que en realidad están desinformando porque estamos pasando por encima las opiniones, por encima de los hechos. Esta sería la primera. A mí lo veo que ha llegado Maxi, que es la siguiente ponente. Hola, Maxi. Pero en esto tardamos 9 meses. Tardamos 9 meses. Y ahora podemos hacerlo esto mucho más rápido. Ya les explico el segundo caso. England Riots. ¿No se acuerdan? El año 2011, Londres y prácticamente toda Inglaterra estalla en llamas en unas manifestaciones durísimas en las cuales habrán saqueos en las principales ciudades del Reino Unido. Estas ciudades, además, esto está dentro de la ola de la primavera del 2011, que fue una primavera muy volátil, que fueron desde las primaveras árabes, pasando por el 15M en España, pasando por Occupy Wall Street en Estados Unidos, ¿no? ¿no? Fue toda una ola de malestares generados por las políticas de crisis, o las políticas neoliberales que generan una crisis y una falta de servicios. Pues en este momento tenemos en Londres, se empiezan a hacer unas dos preguntas. ¿Quién está participando en estas manifestaciones? Y tenemos otra vez dos opiniones o dos puntos de vista separados. Opinión 1. Estas manifestaciones las está generando gente que no tiene empleo, gente afectada por la crisis, y por el otro lado, una opinión que incluso fue defendida por David Cameron, que después sería antes podíamos decir el peor primer ministro en la historia del Reino Unido. Ahora creo que este título está extremadamente competido, así que uno de los peores, no me voy a poner. Dijo que esto en realidad lo que eran niños pijos queriendo destrozar la ciudad porque estaban confundidos. Muy bien, pues el Guardian, que es uno de los primeros diarios que empieza a hacer periodismo de datos, lo que hace es conseguir dos conjuntos de datos claves. Uno, el conjunto de datos de la renta bruta familiar disponible en cada región, que es lo que nos dice qué tanto rico o pobre son las familias de esa zona, y hay que vigilar aquí un tecnicismo, pero vale la pena decirlo, entre la renta bruta familiar disponible y el PIB por cápita, porque el PIB por cápita calcula la industria. Entonces, una zona industrial puede ser muy rica porque tiene fábricas, pero sus familias pueden ser muy pobres. Y si usamos el PIB por cápita es engañoso. Entonces hay que usar la renta bruta familiar disponible. Eso por un lado. Y por otro lado, los cruces o el problema de dónde habían sido las personas detenidas y dónde recogen. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Yes, I'm happy. Aquí podemos ver cómo. Volvemos a repetir, los más azules son más ricos, los más rojos son más pobres, ¿sí? Los puntos amarillos son los puntos donde vive la gente, los puntos blancos es donde han cometido el delito por el cual serán detenidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos ver? Pues que efectivamente lo que nosotros encontramos es una población que vive a los alrededores a las periferias marginalizadas y empobrecidas de la ciudad, que se va al centro a cometer delitos, que se va al centro a manifestarse y aprovecha la manifestación o aprovecha el caos para conseguir algún tipo de ingreso extra. Esto, que es prácticamente, si ven, es un trabajo espejo al que les contaba de Philip Myers, se hizo solo en 3 días. Entonces, hemos pasado de 9 meses a 3 días. Entonces aquí tenemos un cambio de paradigma importantísimo. Tenemos acceso a los datos para generar evidencia de forma prácticamente inmediata, sobre todo si tenemos las fuentes bien trabajadas, tenemos los programas listos. Aquí, por cierto, The Guardian, la capa de abajo de colores ya la tenía preparadísima desde antes, es uno de los materiales que ya tiene preparado de base, y solo tuvo que conseguir el de arriba sabiendo y teniendo ya la habilidad para mapear. ¿Sí? Entonces, bajando, vamos a hablar ya de casos más locales o de vamos aquí a tirar algunos casos, me quedan
unos minutejos, no veo que no tengo eso. Si me quedan unos minutos, así que voy rápidamente a tirarles algunas ideas o cosas que más podemos hacer. Contratación pública. La contratación pública es uno de los principales focos de corrupción y uno de los principales puntos donde podemos poner el foco y entender. De hecho, hace unas semanas, o no, hará un par de meses, también hicimos un taller mucho más largo de periodismo de datos con Red Ciudadana, en el cual pues abordamos las contrataciones públicas y solo bajarnos el dataset de Guatemala y ordenar el conjunto de datos de mayor gasto a menor. Encontramos una historia fantástica que no sé, nunca me contaron si alguien la publicó o no, cómo terminó esa historia, pero eso me lo tenéis que contar, cómo terminó, pero bueno, yo les recomiendo, váyanse al conjunto de datos de contrataciones públicas de Guatemala, descárguenlo, investiguenlo. Hay historias muy buenas y les digo que yo solo hice un análisis de 1 hora en un taller y encontramos joyas preciosas. Pero bueno, lo que les digo, aquí lo mismo, pero en Ecuador tomamos esto y empezamos a analizar para encontrar banderas rojas a la corrupción. ¿Qué son banderas rojas a la corrupción? Espacios o cosas que podemos encontrar que si espacios o detalles que podemos encontrar, que hacen que un contrato sea sospechoso de tener corrupción, ¿no? En esto, pues, ¿qué podría ser? Por ejemplo, a ver, no, espera, voy aquí. Mejora la metodología, que podría ser, aquí les enseño, pues, temas de temporalidad. Perdón, mi internet no es mejor. Temas de temporalidad, temas de transparencia, temas de trazabilidad, es decir, podemos saber qué se compró y a quién se compró, si fue un contrato competido y si es confiable, ¿no? Pues aquí algunas ideas que tenemos. Otro, siguiendo contratos, un trabajo que hicimos con Plaza Pública. Con Plaza Pública en Guatemala. Vivir con VIH. Que es en Guatemala, de hecho, el VIH también es un tema muy importante. Tienen 63 tipos de... Es el país con más combinaciones de medicamentos del mundo, válidas. Y aquí, pues, lo que mostramos era cómo a la población indígena está expuesto a un diagnóstico tardío del VIH, precisamente porque no hay información en su idioma, ¿no? Y eso las genera estos espacios y podemos irnos aquí en contratos, esto tarda un poquito y aquí podemos ver pues los contratos que se generan, quiénes son los que han generado los convenios, cómo hay los tipos de contratación, cómo se genera la contratación, ¿no? Y aquí pues podemos ver, por ejemplo, que cuatro farmacéuticas, JL Cohen, Centro Distribuidor, Corporación Amicele y Stellan, reciben el 82% de los contratos de compra local de antirretrovirales. Es decir, se están haciendo rico vendiendo medicamentos en un espacio que, si luego se mira en la competición, si se hace a través de la Organización Panamericana de la Salud, es muchísimo más económico. Es decir, que está sucediendo, se está comprando de menos para luego entrar en emergencia y poder pagar más a proveedores locales, lo cual genera un sobrecosto importante para la sanidad guatemalteca. Otra vez, conseguimos datos, investigamos y generamos clara evidencia de lo que sucede. En un proyecto que tuve el honor de poder ayudar a fundar, que es Guatemala Leaks, aquí también, que además se usa como una alianza de distintos medios, todos ellos súper interesantes y a seguir. En un momento pues, que desafortunadamente el periodismo guatemalteco está perseguido, pues tenemos noción de que aquellas personas que sepan información, que sepan cosas que están sucediendo, que no funcionan, que están teniendo problemas, pueden llegar, pueden denunciar, pero sin tener que entrar en ponerse en riesgo. Se llama investigación aquí, los compañeros y las compañeras lo van a investigar con toda la seriedad, se lo garantizo, no se va a revelar ningún tipo de información para luego poder publicar y generar un impacto positivo e intentar generar un cambio. Esta se conoce como la agenda de los alertadores, si bien en el espacio latino no tenemos mucha tradición de esto, el espacio anglosajón es el whistleblower, es una figura, es un honor que te llamen whistleblower, como es para Assange, como es para Edward Snowden o como lo puede ser para la soldado Chelsea Manning.
Y ya para terminar, les dejo con una idea. Esto ya no lo veremos porque si no, les dejo con una idea ahora que enfocamos las elecciones y sabiendo que Guatemala tiene un buen conjunto de datos de contrataciones públicas y que lo que estamos buscando es generar buena información y evitar esa desinformación, empiecen a buscar quiénes están detrás a quiénes están recibiendo contratos públicos, quién está detrás y cómo están los grupos, ¿no? Porque aquí, como podemos ver, esto es un proyecto que realizamos en Colombia, en lo cual pudimos linkear, pues, quién aportó, aquí en este caso Fundación del Valle del Lille, a quién financió, cuánto aportó y cuánto recibió en contratos del mismo nivel. Entonces podemos ver aquí como alguien aportó 145 millones de pesos colombianos, que no es una cifra especialmente alta, y en cambio recibió 11.706 millones. Entonces fue un negocio redondo. Se dio dinero para financiar y se recibió en contratos. Pero me quedo hasta aquí, no quisiera tomarle más espacio a Maxi, creo que también nos puede dar, que viene a dar una visión también muy interesante de medio ambiente y verificación. Así que hasta aquí, no sé si hay algún tipo de pregunta en el chat o alguien tuviera una pregunta rápida y si no, dejo el espacio, o cedo el espacio. Ok, muchas gracias, Edward. Vamos a dar ahora un tiempo, ¿verdad? Para la sesión de preguntas y respuestas. Y Edward, ya recibimos algunas preguntas y estas fueron las que nos mandaron y las que pudimos escoger. Una es, ¿las organizaciones de sociedad civil pueden hacer periodismo de datos? ¿Y cómo deben de estar conformados los equipos para realizar el periodismo de datos? Las organizaciones de sociedad civil pueden realizar periodismo de datos, por supuesto. Las organizaciones de sociedad civil también pueden hacer periodismo a secas, es decir, siempre y cuando se respeten los principios del periodismo, que sería rigor. Es decir, luego yo he hecho muchos años periodismo de sociedad civil y en una cosa que me sorprendió mucho resultaba que los periodistas con la evidencia somos más rigurosos y más extremos con la evidencia que otros científicos sociales como sociólogos o politólogos. Yo me encontraba que yo era muchísimo más estricto en cuanto a adjetivar y en cuanto a la evidencia y los otros se atrevían a poner capas, o a poner, veo que Max iba haciendo así, ahora nos cuentas tú qué te ha pasado, pero a poner como capas de interpretación que yo no me atrevía a poner porque no estaba probado. Entonces creo que si estás comprometido con este rigor y además aceptas que no vas a aceptar la censura, no vas a dejar que tus donantes condicionen tu agenda, bueno, todo el mundo condiciona la agenda, esto no sería justo. O no dejas que tus donantes, incluso importantes, generar mentiras o generar desinformaciones, para mí es perfectamente legítimo que importe. Y en cuanto a qué equipo necesitas, yo creo que con un periodista formado en datos puedes iniciar tu puedes iniciar tu proyecto de periodismo de datos. La formación en periodismo de datos, pues hay varios cursos disponibles a nivel online, y muchas veces son ganas y algo de talento, en el cual uno pues, puede empezar a desarrollarse. A partir de aquí, si vas creciendo el equipo, pues en algún momento diría, vale la pena hacer un equipo multidisciplinar, donde pues también tengas desarrolladores, analistas de datos y diseñadores, ¿no? Pero eso es a medida que vas creciendo el equipo, lo irás encontrando, pero puedes empezar simplemente con un periodista que sepa descargarse y sepa usar Excel medianamente bien, puede usar Data Wrapper o Data SketchUp o algún tipo de visualizador de datos simples y tirar, ¿no? En este sentido, habían algunos que al inicio hablaban que el periodismo de datos era el nuevo punk porque todo el mundo lo podía hacer. Perfecto, muchísimas gracias, ¿verdad? Para poder continuar, vamos a darle la bienvenida, ¿verdad? Y presentar a nuestro siguiente expositor, que es Maximiliano Mazzoni, del Surti y otros medios. Entonces, te dejamos, Maxi, este espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Debbie. Un gusto saludarle a todas, a todas. Entonces, voy a permitirme un segundo, voy a compartir mi presentación. Dame un segundito. No me deja.
Share screen. No sé si el equipo me pueden compartir ellos porque por alguna razón no me deja a mí. Yo creo que ya, ahorita. Sí, sí, prueba de Dale, nuevo. denme un segundo. Ya sé qué pasa. Ahí está. Perfecto, ¿pueden ver bien ahí? Listo. Genial. Bueno, cuando me pidieron conversar con ustedes sobre desinformación, verificación y cambio climático, dije, wow, qué buena oportunidad porque ha sido digamos que la cual me he dedicado el último año y medio, ¿no? Y el título que elegí para esta conversación se trata sobre negar, engañar y retrasar, porque mi idea es conversar con ustedes sobre cómo funciona la desinformación sobre crisis climática, aparte de darle algunos ejemplos concretos, ¿no? Entonces, bueno, un poco sobre quién es la persona que le está hablando a ustedes, ¿no? Yo soy soy un periodista paraguayo que trabaja aquí en Paraguay sobre crisis climática. Trabajo en un medio digital que se llama El Surtidor. También colaboro con otros medios de la región. Estoy enfocado en cambio climático hace 5 años más o menos. Me dedico últimamente a trabajar todo lo que tiene que ver con periodismo de investigación de cambio climático, pero también con desinformación. Y me gustaría, antes de empezar esta conversación con ustedes, dejar como algunos conceptos un poco claros, porque los vamos a estar conversando una y otra vez, y muchas veces se utilizan de manera intercambiable cuando no lo son, ¿no? Entonces, básicamente, para entender nomás, gases de efecto invernadero, cuando hablamos de gases de efecto invernadero, estamos hablando de el dióxido de carbono, el metano, seguramente habrán escuchado en algún momento. Estos gases, cuando hay en un aumento desmedido de estas emisiones de gases, se generan en la atmósfera algo que se llama un calentamiento global, que es el aumento de la temperatura promedio en la atmósfera. Ese calentamiento global es el que está creando el cambio climático que estamos viviendo actualmente. Y el cambio climático que estamos viendo actualmente genera, como estos cambios a largo plazo en los patrones de lluvia, en la temperatura media de nuestros ecosistemas, genera a su vez efectos en nuestra humanidad, es decir, en nuestra civilización. Entonces, la diferencia entre cambio climático es que estamos narrando el fenómeno más físico, y la crisis climática es un término mucho más político que tiene que ver con el impacto que este cambio en el periodo de lluvias o aumento de fenómenos extremos como sequías, ciclones y olas de calor tiene en nuestra infraestructura, en nuestros derechos humanos, en el acceso a la salud, en la educación, en la economía. Esto también es algo muy importante a la hora de conversar sobre el cambio climático, que hemos pasado de una tendencia de decir que el cambio climático no existe a muchas veces vincular todo fenómeno extremo con el cambio climático. El cambio climático no produce fenómenos extremos, sino que los amplifica. Es decir, como si antes había un ciclón o un huracán una vez al año, el cambio climático es un exponencial, es decir, cabe la posibilidad de que ese fenómeno extremo sea aún más extremo, dure más tiempo, cause más daño, se produzca con un menor intervalo de tiempo, etc. Entonces, a la hora de hablar de desinformación climática, es importante entender que la desinformación climática no nace de repollos, sino que tiene un origen muy claro, tiene una historia. La desinformación climática tiene una historia, está documentada esa historia, y básicamente lo que dice el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es básicamente el grupo de científicos y científicas que analizan todas las evidencias que hay publicadas sobre el cambio climático en todos los estadios y se reúnen y documentan esa evidencia para dar recomendaciones a los estados, que son parte de la ONU, son 194 países. Ellos hablan de que hay intereses económicos y políticos que han intervenido, ¿no? Y que han debilitado la ciencia climática y que han contribuido a una percepción errónea de los riesgos climáticos y una opinión pública polarizada. Entonces, ¿qué es la desinformación sobre crisis climática? La desinformación sobre crisis climática es información que contribuye a la distracción, a la demora, a la desesperanza, y subrayo desesperanza porque es un gran problema que estamos sufriendo entre la intersección de salud mental y cambio climático, y también de la necesidad de organización, la división y el catastrofismo sobre la crisis climática y sus efectos.
es un esfuerzo para distraer la atención de soluciones sistémicas. Esto lo dice Malcolm Mann, que es un climatólogo y un geofísico. ¿Qué dice la Climate Action Against Disinformation? Que es un gran grupo de sociedad civil, periodistas, organizaciones de todo el mundo que está trabajando específicamente en entender cómo funciona la desinformación, pero también cómo podemos combatirla. Que la desinformación sobre crisis climática es contenido engañoso que erosiona la creencia en la existencia o en los impactos del cambio climático. Distorsiona los datos científicos, ya sea por omisión o selectividad, o publicita engañosamente algunos esfuerzos que en realidad como mínimo no ayudan y como máximo son peores. Y esto también es muy importante porque durante mucho tiempo el gran problema que tuvimos a la hora de encarar la comunicación sobre el cambio climático era el negacionismo, pero últimamente el negacionismo ya no parece ser un problema tan grande, ¿no? Negar la realidad y el impacto de la necesidad de acción es cada vez más difícil, ¿no? Es cada vez más difícil cuando ya estamos viendo, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, ya estamos viendo el daño que el aumento de la temperatura que ya existe genera en nuestros países, con las sequías, con los ciclones, también el impacto que tienen nuestras economías, ¿no? El impacto que tienen en el acceso a la salud, en el acceso a vivienda. Entonces, en su lugar, las narrativas han cambiado, ¿no? Con un objetivo de desacreditar cualquier propuesta de mitigación, es decir, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o de adaptación, políticas que permitan a nuestra infraestructura de salud o a nuestra infraestructura de caminos adaptarse al impacto del cambio climático, y a esto se le conoce como discursos de retraso. Entonces, ya no existe el negacionismo climático, ya es prácticamente testimonial. Está sobrevalorado o está sobreamplificado en algunas redes sociales como Twitter, pero en realidad el gran problema o el gran desafío político actualmente es de que ese negacionismo se volvió mucho más especializado y ahora son discursos de retraso. Es decir, el cambio climático sí existe, pero... Y ahí vamos a entrar en los peros. Entonces, cuando le hablaba de narrativas de desinformación de cambio climático, también tratábamos de enfocarnos en que seas periodista o no seas periodista, entender cómo funcionan estos artilugios narrativos, que estoy bastante seguro que todos ustedes habrán encontrado en alguna conversación sobre cambio climático, es importante para empezar a desarmar esa desinformación. Este es un mapa que señala algunas de estas narrativas que han sido identificadas en los últimos años, como por ejemplo el individualismo, si vos reciclas en tu casa vas a solucionar el cambio climático, o por ejemplo, si uno está hablando de las emisiones relacionadas con la ganadería, que venga alguien del gremio ganadero y te diga, ¿y qué pasa con entonces? ¿Por qué no hablas de los combustibles fósiles o viceversa? El tecnooptimismo, que por ejemplo, estas 3 soluciones tecnológicas que van a solucionar el cambio climático y no hay que hacer nada al respecto. Mucha plática, poca acción, como por ejemplo empresas como Shell diciendo, sí, nosotros vamos a reducir nuestras emisiones y después no te dicen cómo lo van a hacer, de qué manera. Entonces, o nada de penalidades, solo estímulos, que es esta idea de que no hay que penalizar a quienes están contaminando, solamente hay que darle estímulos fiscales, burocráticos y legales para que puedan cambiar su modelo de negocio. Y acá algunos ejemplos que seguramente habrán encontrado en sus conversaciones sobre cambio climático, ya sea en redes sociales, pero también en espacios de decisión. Esta idea de tecnooptimismo, del mucho bla bla y poca acción, que por ejemplo tenemos un target ambicioso. Esta idea del solucionismo a base de combustibles, como por ejemplo decir, es muy normal ahora si uno va a una estación o a una gasolinera, leer que tal combustible es más eficiente porque emite menos, cuando en realidad eso no necesariamente es algo que vaya a funcionar. La idea de que las medidas restrictivas van a fracasar, eso es lo que ya lo vimos también en la pandemia. El individualismo, que es una clásica de todas las campañas de información que tiene que ver con el cambio climático, de que vos tenés la responsabilidad o que tú tienes la responsabilidad, cuando sabemos que en la mayoría de los casos en todos los países el 80 o 90% de las emisiones
son de sectores muy particulares y de empresas muy particulares. Y esto es lo último, se utiliza muchísimo en Latinoamérica, porque Latinoamérica es un país o una región que, si uno lo compara con Estados Unidos o la Unión Europea o Gran Bretaña, sí es cierto que la responsabilidad histórica en el cambio climático es muchísimo menor, pero ese argumento está siendo utilizado por nuestros gobiernos para no asumir su responsabilidad que tienen hoy. Entonces, no soy vos, soy yo, y es como se enfocan mucho en que mi huella de carbono es trivial en comparación a inserte tal empresa, inserte tal industria o inserte tal país. Por eso existe en lo que tiene que ver con la Convención de Cambio Climático la idea de que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. Hablamos de diferenciadas porque por supuesto que Estados Unidos o Gran Bretaña tienen más responsabilidad, pero son comunes porque todos los países están obligados a asumir cierta responsabilidad. Después está la idea, que esto es una idea muy económica, del beneficiario gratuito, que a veces se relaciona con teoría de conspiración, ¿no? La teoría de conspiración de que Bill Gates es el que está detrás de todo esto, o Soros, o las empresas que quieren producir vehículos eléctricos. Entonces esta idea de que yo no apoyo esto, o no hay que apoyar esto porque le va a beneficiar a alguien más. Y lo último, que es el cambio ya es imposible. Los mismos sectores que estuvieron negando 50 años la existencia del cambio climático, ahora te dicen que evitar el cambio climático ya no es posible. Otros ejemplos que estoy dando aquí. Y bueno, los llamados a la justicia social, esta idea de contraponer el crecimiento económico y la posibilidad de acceder a un estándar de vida en nuestros países mejor con medidas ambientales, cuando en realidad sabemos que la ausencia de medidas ambientales es la que muchas veces lleva a que personas en nuestros países no puedan tener acceso a agua de calidad, que no puedan tener acceso a calidad de aire, que no puedan tener acceso a salud, que no puedan tener acceso a vivienda. Y todo este marco que les acabo de comentar, que como ven hay un montón de artilugios que existen para retrasar acciones, se puede ver en algunos ejemplos muy concretos. Entonces, un ejemplo muy concreto que quería compartirles es algo que sucedió hace muy poco aquí en Sudamérica, en el Mercosur, donde la NASA publica un informe sobre las emisiones de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases que generan el cambio climático, tomado desde un satélite de arriba, ¿no? Entonces la NASA tomó un satélite de arriba, hizo un análisis y se vio que había países que tenían captura de carbono, es decir, no emitían tanto, sino que en realidad sus bosques capturaban carbono. Ese argumento, que es un estudio científico que es real, que solamente mide dióxido de carbono, no mide los demás gases de efecto invernadero, fue utilizado de manera muy adrede por la ganadería de Argentina, Brasil y Paraguay, y también la de Uruguay, para decir de que la ganadería paraguaya o la ganadería argentina en realidad no emitía gases de efecto invernadero, sino que capturaba. Es decir, hay un estudio que toma un análisis y hay una conclusión totalmente errada. Y muchas veces la desinformación sobre cambio climático está funcionando de ese modo. Está funcionando de tomar algo que tiene una pizca de realidad, que tiene una pizca de verdad, y manipularlo de tal modo que me sirva a mis intereses. ¿Cuál es el fin último de toda esta desinformación? De que no se le controle o que no se le exija a sectores, en este caso el sector ganadero, que no se le exija que reduzca sus emisiones, porque por supuesto eso significaría que tienen que invertir, que tienen que asumir su responsabilidad histórica. Del mismo modo, en el norte global, las empresas de combustibles fósiles han hecho esto históricamente, y si les parece conocido todo esto, es porque antes de las empresas de combustibles fósiles y las empresas del agronegocio en el sur, el playbook, o básicamente la guía para desinformar sobre la ciencia, la creó la industria del tabaco. Es decir, las empresas de combustibles fósiles y las empresas ganaderas, las empresas cárnicas, las empresas de soja,
han copiado el mismo modo en el cual la industria tabacalera en el siglo XX generaba desinformación para negar el impacto que el tabaco tenía en la salud. Hoy ya sabemos que ese impacto en la salud es real, pero durante demasiado tiempo y hasta ahora la industria del tabaco ha intentado primero negar y después amoldar la ciencia a sus intereses. Una vez que entendemos que existen todas estas narrativas y que esto lo podemos ver no solamente periodistas, sino que la sociedad civil también tiene que actuar, ¿cuál es el antídoto a eso, ¿no? ¿Cómo funciona una posición que evita que la desinformación climática contamine nuestros espacios y que contamine nuestras políticas y que contamine nuestras conversaciones, que es algo que sucede muy enseguida? Lo primero es una posición crítica. Si leemos a una empresa diciendo de que la tal inversión que hizo va a servir para parar el cambio climático, posiblemente sea greenwashing. Segundo, investiga a quienes divulgan la desinformación. Es decir, como les decía anteriormente, la desinformación climática no nace de repollos. Hay personas, hay sectores que activamente y muchas veces de manera muy obvia están llevando ciertos discursos para beneficiar a intereses o para luchar en contra de la posibilidad de que la gente se organice y de que los estados tomen acción. Y por último, no cae en la trampa de las dos campanas. Del mismo modo que no hablamos con una persona, con un astrofísico y con un terraplanista en una sola nota, o no le damos la misma cantidad de tiempo, lo mismo estamos hablando cuando una de las dos personas con las cuales estamos conversando es en realidad un lobista de una empresa de combustibles fósiles. Y me gustaría traer algunos ejemplos específicos del trabajo que me ha tocado hacer. Como ustedes sabrán, yo trabajo en El Surtidor, que es un medio visual, como verán, trabajamos mucho con ilustración, y vemos, hay dos trabajos aquí que me gustaría comentarles. El primero tiene que ver con las personas en sectores políticos en Paraguay que toman decisiones sobre el cambio climático, pero que a su vez tienen profundos conflictos de interés. Entonces, a la hora de saber o escuchar lo que tienen que decir sobre el cambio climático, era súper importante entender, bueno, sí, Moisés Bertoni dice que la ganadería no impacta porque en realidad él es ganadero. O Sonia Tomassone dice de que la soja no debería cambiar absolutamente nada porque es una empresaria de soja. Y el segundo es un análisis que hicimos de la historia de la destrucción del ambiente en Paraguay, que lastimosamente ahora mismo no lo puedo mostrar porque nuestra web está caída, pero básicamente hicimos un análisis histórico del aumento de emisiones de Paraguay desde 1954, que es un periodo muy largo, y lo comparamos con políticas públicas que la dictadura militar de Paraguay tomó para beneficiar, como por ejemplo, dar créditos para deforestar. Entonces, esa clase de cosas nos ayudan a entender cómo llegamos aquí y qué podríamos hacer para evitar que esto suceda o que siga sucediendo. El otro aspecto que me parece muy interesante y que compete no solamente al periodismo, sino a la sociedad civil y a la ciudadanía en general, tiene que ver con elementos para comunicar un tema que, como verán, puede ser muy complejo y puede ser muy técnico, pero que repercute en nuestra vida diaria. Es como un hiperproblema que constantemente entra y sale de nuestra vida diaria y no nos damos cuenta. Entonces, lo primero es obviamente comunicar cuál es el consenso científico sobre el calentamiento global y sobre el cambio climático. El segundo, tratar y hacer el ejercicio constante de educar, es decir, ayudar a entender un fenómeno complejo, como por ejemplo el impacto de una sequía o de un ciclón en la educación, porque se daña infraestructura, porque los niños interrumpen su línea común de aprendizaje, porque afecta posiblemente a un montón de derechos de las familias. Y lo último, que es muy importante, es no mandar a googlear a una persona. Es decir, no responsabilizarla al otro sobre su aprendizaje. Un ejemplo de cómo eso puede funcionar es este trabajo que nosotros hicimos. En el año pasado se hizo la COP27, que es la Conferencia de Naciones Unidas, y por primera vez pudimos irnos a cubrir.
Entonces, teníamos un público que sabía que el cambio climático es un problema, pero al mismo tiempo no sabía nada de las negociaciones climáticas. Pero al mismo tiempo, justamente había salido el nuevo disco de Taylor Swift. Entonces, lo que hicimos es explicar por qué esta conferencia era tan importante con letras de Taylor Swift. Y pueden ver cómo trabajamos eso. Y así sucesivamente. La idea de tratar de llevar estos tópicos que muchas veces están tan lejanos a nuestra conversación diaria, pero que a su vez intervienen directamente en nuestra vida cotidiana, es un ejercicio que posiblemente cueste mucho, pero que al final ayuda a construir también confianza, porque mientras nosotros le mandamos a googlear a la gente, muchas veces por agotamiento, siempre va a haber un sector que está muy bien financiado que te va a decir, no, aquí tenés 4 estudios sobre por qué el cambio climático no es real y en realidad hay que seguir invirtiendo en combustibles fósiles. Entonces, por último, también algunos elementos para luchar contra la desinformación climática es visibilizar las propuestas de soluciones que sean colectivas, que sean sistémicas, que se muestren que puedan ser escalables con una política pública, no necesariamente una persona haciendo algo en un lugar chiquito, sino una persona junto a otras personas haciendo algo en un lugar chiquito y cómo esto podría escalar si hubiese más financiamiento o si hubiese una ley, y construye comunidades de confianza. La idea que tenemos en las redes sociales de una polarización muchas veces pasa porque se han roto los mecanismos con los cuales construimos conocimiento. Y el gran desafío de la crisis climática es evitar que todo esto que yo les acabo de comentar nos genere desesperanza, sino que en su realidad nos ayude a actuar. Algunos ejemplos de cómo eso podría funcionar. Puede ser conversaciones como las que estamos teniendo ahora mismo, pero también pueden ser eventos más chiquitos, puede ser en el WhatsApp de su grupo familiar, puede ser en la mesa de domingo. Y este es lo último que me gustaría dejarles, porque posiblemente ya me pasé de tiempo, me disculpo por eso, es que actualmente ya sabemos qué hay que hacer, ya sabemos cómo hay que hacerlo, es decir, ya existe la ciencia, ya entendemos por qué el cambio climático afecta, cómo tenemos que evitar el cambio climático. Lo único que nos está faltando es tener una responsabilidad colectiva para poder evitar el aumento de la temperatura global. Es decir, lo que falta es voluntad política para tomar las decisiones que hay que tomarse, porque ya entendemos la ciencia, ya está demasiado clara, ya entendemos cómo esto puede afectar nuestro proceso civilizatorio, que no es cosa menor. El desafío ahora es cómo empujamos el carro para tomar las decisiones que se tienen que tomar. Muchísimas gracias y estoy abierto a cualquier consulta o pregunta que tengan. Pues, muchísimas gracias, Maximiliano. Muy buena presentación. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas y vamos a seleccionar un par de preguntas en el chat por si quien tiene alguna pregunta o algo lo puedan colocar ahí. Un segundo. Quiero creer que todo quedó muy claro, parece. Yo creo que sí, porque no nos colocan preguntas, pero vamos a ver. Si me permitís por mientras, me gustaría comentar sobre algo que dijo Eduardo antes, que tiene que ver sobre esta idea de que muchas veces se cree que el periodismo es mucho menos riguroso que ciertas ciencias sociales, cuando debido al nivel de exposición que muchas veces tenemos los periodistas y las periodistas en la sociedad, es decir, es mucho más fácil que nos demanden a nosotros y que nos metan presos a nosotros. Es un fenómeno muy latinoamericano, el hecho de que en realidad los periodistas estamos cada vez más obligados a un nivel de rigor casi enfermizo, porque muchas veces nuestra vida y nuestro bienestar mental como mínimo, pero económico y también político, el que está en línea, y eso es muy importante para entender por qué también el periodismo toma un lugar tan prevalente en nuestras sociedades,
ante la falta de una academia más rigurosa. Y eso tiene sus propios problemas, pero es una realidad que sucede en muchos países. Definitivamente. Gracias. Creo que no tenemos preguntas, entonces creo que todo quedó muy claro. Muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces, Jessica. Te Un doy gusto. Qué alegre, la verdad, Maximiliano, muchas gracias. Creo que al final el conectar, o sea, muchas veces miramos solo la data, como que o sea, la información, pero al final como que si conectamos realmente con el cambio climático o realmente como con las diferentes etapas que existen, pues con diferentes como factores que inciden en sí, sí afecta de una u otra manera. Y ahora más que todo el cambio climático que sí nos está afectando, digamos, aquí en Guatemala lo podemos ver simplemente con el clima. Ahorita hay calor y en la noche está frío. Entonces, muchas gracias por tus aportes, Maximiliano, y me da un gusto y un placer poder presentarles a nuestra otra exponente que se llama Siboney Flores, no sé si dije bien tu nombre, pero tú me corriges ahí, y ella es de Animal Político y es un medio, ¿verdad?, de comunicación, ¿verdad?, que también se encarga de poder de brindarnos a los ciudadanos una mejor data. Entonces te dejo el micrófono, Siboney. Ahorita te ayudamos en esto. Ahí está, creo Creo que yo. ahora sí, ya quedó. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre estuvo muy bien dicho, me sorprende. Me llamo Siboney, trabajo en Animal Político, es un medio de la Ciudad de México con trabajos nacionales, pues también hay cobertura de otros espacios, aunque sí se centra mayormente en lo que ocurre en la capital. Y bueno, pues nosotros vamos a contarles un poquito de la historia de la desinformación en México, de cómo la estamos viendo y por ahí algunos tips por si les sirven, ¿no? Lo primero que me gustaría ver es si puedo compartirles pantalla con una pequeña presentación Sí, sí, o sí. prefieren que... ¿Sí? Dale. Ok, creo que ya tengo acceso. Me avisan con audio si ya la alcanzan a ver. Sí, sí, mira. ¿Sí? Ok, va, perfecto. Bueno, lo primero que me gustaría decir, y espero que no lo hayan dicho el resto de mis colegas, es que le llamamos desinformación y no fake news. Sé que normalmente todo el mundo los conoce coloquialmente así, o en la mesa se habla con ese término, pero no o sea, en realidad quienes nos dedicamos a ese trabajo no recomendamos llamarle fake news. ¿Por qué? Porque para empezar fue un término acogido por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para demeritar las investigaciones que se hacían hacia su persona. Y porque también es una contradicción, ¿no? Si es una noticia, no tiene por qué ser falsa. Entonces, utilizar el término fake news hace entender en el colectivo que se busca disfrazar la noticia, ¿no? O sea, que es posible disfrazar algo falso de noticia. Entonces, bueno, un poco en estos términos recomendamos llamarle desinformación. Y también le llamamos así porque no todo lo que circula tiene que ver con malas intenciones. ¿Se acuerdan cuando de niños nos ponían a jugar con el teléfono descompuesto? Puede pasar exactamente lo mismo en la escuela, en el trabajo, en la comunidad. Recordemos que hay espacios comunitarios donde es muy difícil tener medios o espacios donde se registre lo que sucede y lo que pasa es de boca en boca, ¿no? Entonces, la gente hace un teléfono descompuesto sin querer de la situación. Bueno, entonces, y nada más como para recalcar un poquito, a esta última situación donde hacen como un teléfono descompuesto, se le conoce en la terminología como misinformation. Bueno, mucha gente me pregunta como, ay, es que,
O sea, yo jamás voy a caer en esto de la desinformación. Y claro que yo soy bien trucha. Y la verdad es que podrá dar risa, pero hay veces que nosotros como verificadores mismos estamos revisando contenido en internet y damos por cierto cosas que no son. Entonces, si nosotros que nos dedicamos a eso caemos, quiero decirles que todos podemos caer, que no se sientan mal por caer, que es algo bastante común. ¿Y qué es esto? O sea, detrás hay todo un mecanismo que busca tantas similitudes que ahorita vamos a mencionar para que tú creas fidedignamente que es información veraz, ¿no? Entonces es todo un mecanismo, no se trata de si soy sope o no soy tan listo o no soy tan avispado, es un mecanismo generado por muchísimas personas para que tú puedas validar ese contenido, ¿ok? Entonces nada de penas, nada de dudar o nada de decir, híjole, pues es que, pues ya ni modo, ¿no? O sea, como que lo mío no es cuestionarme lo que consumo, no, todo hay que cuestionarlo. Entonces, bueno, las cosas, la desinformación se puede ver así, como lo estamos viendo en pantalla, se puede ver así, puede ser un meme que nos puede causar muchísima risa. Hay un estudio de los Estados Unidos que menciona que una de las formas más fáciles para desinformar es a través del meme, ¿no? Entonces a Latinoamérica que nos encanta compartir memes, eso es un problema. Se puede ver como gráficos, como videos, imágenes, frases, discursos. Se puede ver todo el tiempo. O sea, la desinformación está presente en todo este tipo de formatos. Y por ejemplo, acá les pongo un ejemplo de un meme sobre la portada de Netflix de la serie animada de Heidi y que, bueno, decían que ahora iba a haber un remake con personas racializadas, ¿no? Entonces, mucha gente que pues todavía no entiende que no entiende, empezó a replicar este mensaje con discursos de odio. Entonces, se puede ver así. También se puede ver en contenidos electorales. Se pueden hacer gráficas falsas sobre agencias que sabemos que son reales y que hacen un trabajo serio. Pero pues las gráficas no existieron, pero como se ve muy real, pues lo damos por válido, ¿no? Así se puede ver la desinformación. Y también por acá abajito, pues se puede ver en videos. A muchísima gente le gusta consumir contenido en YouTube. Se le hace más entretenido que la tele tradicional, pero lo cierto es que las regulaciones de YouTube son bastante diferentes a los noticiarios y bueno, hay formas muy sencillas de replicar discursos y pues que son desinformadores, ¿no? Ahí les pongo en pantalla, por ejemplo, esto de Loret Mola, que es un periodista mexicano, que es como de los más visibles de oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en este video dicen que el periodista cae a la cárcel por su trabajo periodístico que no estuvo bien documentado. Entonces, no es cierto, ¿no? Pero mucha gente creyó que era cierto e incluso celebró que mandaran al periodista a la cárcel. Otro de los ejemplos de cómo se ve la desinformación es este meme, ¿no? Y curiosamente este meme lo compartió una página universitaria de ciencias, o sea, estudiantes de ciencias que estudiaban, compartieron este meme que se hizo súper viral y que tenía algunas inexactitudes que pues generaban desinformación. Por ejemplo, dice Bart, no quiero asustarte, pero científicos de la UNAM han encontrado que existe una relación entre los microplásticos en la sangre con la depresión, ya que en pacientes deprimidos se detectaron niveles muy altos de butil benzilfatalato y bisfenol S, componentes químicos peligrosos que se encuentran presentes en los plásticos. Y parte del error en esta difusión del estudio era que pues, los microplásticos son una cosa de hasta 5 milímetros, ¿no? O sea, no hay manera de que te quepa eso en la sangre. Entonces, la comunidad científica hacía una pequeña aclaración de que pues era inexacto y que también las conclusiones que mencionaban ahí sobre el estudio pues no eran tan precisas y desinformaban. Bueno, si ustedes tienen una duda, por favor háganmela saber. La verdad es que, ay, dice que no se escucha bien, acabo de ver. Si se escucha bien, no se escucha bien, me acerco más. No, no, sí se está escuchando bien. Ah, ok, perfecto. Va. Bueno, ahora sí.
creo que aquí lo importante de cuando consumimos desinformación y en México como que el equipo de Animal Político hemos tratado de ser muy enfáticos, es que este contenido normalmente lo vamos a encontrar en cadenas de WhatsApp, redes sociales y canales de mensajería, llámese Telegram, etcétera, ¿no? Pero que todo este contenido es muy elaborado y sistematizado. O sea, hay mucha gente implicada detrás. Alguien lo elabora, lo difunde con la intención de engañar, modificar o influenciar la opinión pública. También de modificar la agenda política o de promover nuevas ideas. Nosotros en Animal, y es un poco de lo que vengo a compartirles acá, es de nuestra experiencia. Durante la pandemia, si bien pudimos documentar que hubo la intención de promover nuevas ideas sobre que esto era una pandemia, que era organizado, que era el fin del mundo, que la gente no se vacunara, pues tuvo repercusiones importantes en la vida diaria, porque no solo impacta colectivamente, sino que hay historias individuales que dejan muy marcadas. Por ejemplo, les platico, cuando fue esto de que se propagaba mucho que no acudieras al hospital, que no te pusieras las vacunas, que en el hospital te mataban, que te quitaban el líquido de las rodillas, que te quitaban los órganos, que hacían que te enfermaras de otras cosas, ¿no? Que en realidad solo era una gripa. Contacté la historia de una chica que su mamá falleció en el hospital por COVID y hasta en ese momento ella creyó que había sido todo lo posible por estar bien, ¿no? Por haber salvado su vida. Pero después se dio cuenta que había un grupo de señoras de la comunidad donde vivía que se reunían con la señora y que le insistieron cuando empezó a tener síntomas que no acudiera al doctor, que era una simple gripa y que si acudía al hospital la iban a matar. Entonces la señora se negó y se negó y se negó. Cuando llega al hospital, en la primera atención le dan cierto medicamento y le piden que esté en observación. La señora no se lo toma. Y no se lo toma porque en una de estas visitas, una de las señoras de la comunidad le dice, no, ¿cómo te lo vas a tomar? Te van a matar. Entonces la señora decide no tomárselo y después se complica un poco más al grado de que pues no pueden salvarle la vida, ¿no? Entonces la chica cuenta que si la comunidad hubiera estado informada sobre este tema, pues la historia sería otra, ¿no? Posiblemente su mamá estuviera viva. Y la chica se entera por una serie de mensajes, notas, y porque una de las integrantes de ese grupo pues le platica lo que sucedió con su mamá. Entonces, pues sí tiene impactos individuales, ¿no? Y otra de las cosas que hemos podido documentar en este espacio pues son las intenciones políticas, ¿no? De cómo políticos, grupos políticos, partidos políticos financian estos sistemas para desinformar a su favor, o sea, para ahora sí que digámoslo coloquialmente, fregar a sus contrincantes y obtener mayores votos o en general tener la preferencia del electorado, ¿no? Hace poco en Animal Político publicamos sobre la red Prol. Es una red de 23 canales de YouTube que son afines al presidente. Cuando uno los ve de lejos, pues puede alcanzar a descubrir pues que están a favor del presidente en turno. Y hasta ahí. Pero después descubrimos que sus narrativas eran inexactas y que luego fueron desinformadoras, ¿no? Entonces esto nos preocupaba muchísimo porque, por ejemplo, esta captura de pantalla que les mostré sobre la detención del periodista fue parte de estos canales, ¿no? Entonces, y de repente ya hasta era cínico, ¿no? Ya se compartía contenido que decías, no hay manera de comprobar esto, y que era contra opositores del presidente, contra figuras que el mismo presidente siempre ha estado como criticando y en general a periodistas y defensores de los derechos humanos. Entonces, cuando empezamos a detectar esto, nos llamó muchísimo la atención y empezamos a vaciar data, a hacer registro y de hacer verificación por verificación del contenido hasta que encontramos pues demasiadas similitudes en los canales y empezamos a revisar quiénes eran sus creadores, cuándo fueron fundados, si había una empresa que estaba relacionada con ellos para recibir dinero, si entre ellos se reunían, qué decían en entrevistas, un sinfín de datos para poder concluir que pues estos 23 canales sí estaban relacionados, están dirigidos
como codirigidos por las mismas personas y sí como que planean y orquestan de manera multitudinaria para seguir promocionando al presidente. Si bien no logramos encontrar cómo reciben el dinero, que este es otro reto, sí pudimos documentar que son parte de una misma red a favor del presidente y que desinforman. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que sucede, ¿no? ¿Fue difícil? Sí, porque hay que vaciar datos de los canales. Hay canales que publican todos los días y todos los días hay que ver videos. Al inicio empezamos con una lista de 46 canales que nos llamaban la atención, pero algunos tienen relaciones pequeñas, por ejemplo, son red de 4 o 5 canales. Y la red más grande que encontramos fue esta. Entonces, hubo que investigar en calle, buscar sus oficinas, buscarlos a ellos, saber, acercarnos con gente que vive cerca de ellos para saber cómo laboran, cómo se conocieron. Incluso de la misma red hay gente que está comprometida y se va a casar, ¿no? O sea, una red muy, muy cercana. Pero bueno, o sea, nosotros pues queríamos saber un poco cómo se generaba esto de la desinformación y entender pues con qué fin político lo hacían. Al final pudimos comprobar que fue pues a favor del presidente, pero pues no encontramos el dinero. Y dentro de las dificultades están obviamente las cuestiones de seguridad y que las empresas rápido bajan todos los contenidos que pueden dejarlos como en evidencia. Hay mucho caché que nos ayudó como a entender un poco cómo trabajaban, pero sí que son muy astutos para borrar datos de sus conexiones. Y bueno, ahora sí, una vez que ya les platiqué un poquito del contexto y de la terminología, pues me gustaría decirles que también ustedes pueden hacerlo. O sea, no solamente acá en un equipo de verificación, la realidad es que todo el mundo lo puede hacer, solamente necesitan metodología, que es la mayoría de los periodistas, incluso pues toda la serie de abogados y defensores de derechos humanos tienen un montón de metodología para llevar sus casos y que necesitan de herramientas tecnológicas. Son las únicas dos cosas que se necesitan y ya está. Entonces, pues yo me gustaría iniciar primero con lo sencillo, porque claro, ahorita les conté una historia de 23 canales y de datos masivos y dices, no manches, qué horror, bye, me bajo de este barco. Pero en realidad podemos empezar desde lo más sencillo, ¿saben? Vamos a luchar porque esas cadenas de WhatsApp en la familia, ya la tía se enoje con nosotros, no importa que no nos dé regalo de Navidad, le vamos a dar con todo, le vamos a decir, tía, enséñese, se va a enseñar conmigo. Entonces, lo primero y lo más común es que se viralizan muchísimas imágenes que no sabemos ni qué onda. Entonces, bueno, vamos paso a paso. Para verificar una imagen se necesitan herramientas. ¿Qué podemos utilizar? Google Images, que podemos utilizar una plataforma que se llama Invid, que por cierto, mil disculpas, estoy viendo que aquí no se ve el letrerito, donde dice Tools. Esa imagen que dice Tools es la de Invid. Y también podemos utilizar el buscador de Yandex. Me voy a cambiar de pantalla para mostrarles un poquito cómo se usa el Google Images y cómo se usa el Invid. Entonces, cualquier cosa pueden prender, creo que no tienen permiso por su micrófono, pueden poner en el chat la duda y vamos empezando con esto. Entonces, a ver, déjame ver, porque tengo que poner todas las pantallas. Creo que la pantalla, a ver. Ustedes me dicen si se ve porque ya cambié de imagen. A ver, le ponemos en el buscador Google Images, como en inglés, le damos Enter. Sí, me alcanzan a ver si está compartiéndose mi pantalla. Sí, sí. Vale, gracias. Entonces seleccionamos esta primera opción. Y aquí del lado derecho, donde está la camarita, le vamos a apachurrar y le vamos a dar la opción de seleccionar documento, pues imagen, si nosotros ya la descargamos, o también pueden poner el link aquí abajo de lo que están buscando. Yo les recomiendo, o a mí me ha funcionado más, como insertar directamente la imagen. Antes este buscador era muy bueno, la verdad hubo algunas modificaciones que nos dejaron en duda. Entonces, ¿qué les puedo poner? A ver, ¡ay, está borrado, no! Bueno, vamos a buscar esto de Heidi. Pero igual se aceptan propuestas en el chat.
Aquí lo que te dice es un poco que lo que te está buscando es esto en concreto, lo que está entre el cuadrito blanco. Tú puedes acortar o alargar la búsqueda y te dice exactamente lo que está buscando. Netflix, Heidi, August primero, ¿no? También puedes decirle que solo te busque el texto o que te traduzca lo que viene en esa imagen en el texto. Entonces ya hay, por ejemplo, lo que nos dice es que hay un match visual con toda esta serie de imágenes de Mercabente, de Yahoo, de Twitter. Por supuesto que ahorita pues ya está más que respondido que en realidad es una imagen creada de inteligencia artificial y que pues Netflix no hizo tal anuncio, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, los pasos que seguimos fue, bueno, tengo esta imagen, la voy a buscar en Google Images, voy a ver si tiene visual match y a ver si alguien más la subió o cuál es el usuario que más tiempo atrás lo subió y bajo qué contexto, si hay notas sobre el tema o si hay una imagen que se parece mucho pero como que no está editada y cuando le pico pues sale que es otra película, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si ya, por ejemplo, en ese momento nosotros no encontrábamos que los usuarios de Twitter subían como Heidi, estreno, pero no lo encontrábamos en ningún otro lado, lo que hicimos pues fue buscar en las redes sociales de Netflix Latinoamérica, Netflix España y demás, buscar en la página de noticias de Netflix, buscar en inglés, que ayuda mucho, como Heidi, nuevo remake, y nada, y nada, y nada. Y entonces ya fue cuando le preguntamos a Netflix, Netflix lo negó, pero entonces dijimos, bueno, ¿y de dónde sale esta imagen? ¿No? Es importante entender. Y utilizamos una herramienta para saber si era creada con inteligencia artificial o qué tan manipulada estaba. Entonces, eso nos ayudó, ¿no? Por ejemplo, cuando metimos la imagen nos dijo 96 o 98%, no recuerdo, fue creada artificialmente. Entonces ya sabíamos que pues de tiro era una creación, ¿no? Entonces, todos estos argumentos nos ayudaron a entender que pues era una imagen que no tenía nada que ver, que no era cierto este anuncio. Entonces, bueno, lo que podemos hacer, regresando al tema, pues es verificar en este visual match un poco de cómo funciona, ¿no? De si hay otras imágenes similares parecidas, quién las compartió, si hay una noticia. Generalmente las imágenes como son más fáciles de verificar que audios o videos, es más rápido que si ustedes lo buscan en Google haya algún medio que ya esté publicando sobre el tema o que lo esté trabajando o un hilo de Twitter explicándolo, ¿no? Es más sencillo compartirlo. Ahora, otra de las cosas, yo sé que mencionaba que Google pues ha tenido cambios y ya no es tan bueno, pero sigue siendo bastante bueno. Lo que yo les recomiendo es que esto mismo que hicimos con esta imagen lo puedan hacer en el buscador de Yandex. Se escribe Yandex, Yandex, así como se escucha, incluso si lo escriben mal les aparece en el buscador. Y bueno, es un buscador asiático, hasta donde tengo entendido, tiene más referencias de ese lado del mundo, pero a veces nos ayuda mucho porque también la desinformación muta de países, entonces a veces encontramos cosas que eran de ese lado del mundo. Y también les voy a enseñar por acá una herramienta muy chula que se llama Invit, que es, bueno, aquí yo ya la tengo como guardadita. Le voy a dar en abrir herramienta, pero así se escribe INVID. Y le voy a poner en que me abra su caja de herramientas. Y la verdad es que es maravillosa. Incluso ustedes pueden pedir un acceso avanzado aquí del lado derecho, registran su correo y demás, y les permite otros accesos muy chulos para quienes son periodistas. Bueno, lo que permite esta aplicación es que, esta plataforma, perdón, es que, por ejemplo, tú metas el link de un video de Twitter o de Facebook, y cuando lo pones te da referencias de la data y te da referencias de todo lo que tiene que ver con el video, con su creación y demás. Y en el Keyframes lo que hace es que de repente te permite sacar como fotogramas especiales para que tú después los puedas buscar en Google, como lo hicimos justo ahora. Entonces ahí mismo te da la opción para que busques y ya puedas pues seguir buscando la escena, ¿no? Que estás pensando que puede no ser cierta.
Vamos a ver, no sé si alguno de ustedes tenga alguna propuesta, siempre me encanta como si tienen algo en su chat de WhatsApp que quieran verificar, aquí lo podemos hacer, o pues les pongo algo que se trabaje pues de manera reciente acá. No sé, voy a dar un minutito en lo que encuentre un link y y para ver si alguien se anima a ponerme algo en que haya encontrado. A ver. Dejen que me cargue. Vamos a ponerles. Les vamos a poner este de Lili Telles. A ver, ya viene el chat que dice. Yandex, Invit. Ok, Jessica los está compartiendo. Mil gracias, qué linda. Bueno, aquí tenemos en pantalla una publicación que hicieron sobre Lili Telles, que es una política mexicana, que según esto dijo en un tuit: Elon Musk no invierte en el sur de México porque los indios son huevones, ignorantes e inútiles. Además de que no son bonitos, son cabezones, prietos y ni tienen barba tipo europea. Etcétera, etcétera, etcétera. Esta política pues es de derecha, ¿no? Y un poco la mofa de que pues es de derecha, ¿no? Pero en realidad Lili Telles no escribió esto, pero en ese momento no lo sabemos. Entonces lo que podemos hacer es, ay, nada más que no me acuerdo si me va a dejar porque es Twitter. Pero bueno, lo que podemos hacer es venirnos acá. Ay, no, espérenme, me confundí. Este no es un video. Podemos ver esta mejor. Perdón, me confundí. Vamos a ver ahora sí. Este video es de una política, bueno, una influencer que está casada con un político mexicano que es gobernador de Nuevo León. Ella se llama Mariana Rodríguez y lo que tiene es que, según esto, ella invitó a que la gente no votara por un partido político de izquierda para las próximas elecciones que se llevan el domingo en México. Entonces este video se hizo súper viral. Entonces vamos a copiar el link del TikTok a ver si nos sale. A veces sí sale, a veces te dice como que no se puede, porque por ejemplo aquí es YouTube, Facebook o Twitter link. Entonces vamos a buscar si hay un link de Twitter, que creo que es este. A ver si tenemos suerte. A ver si sale el video. Ay, sale de TikTok. Creo que no nos va a dejar. Pero bueno, a ver, déjenme busco algo para que vean un video. Miren, por ejemplo este. Solo lo vamos a colocar un poco sin contexto porque se me acaba el tiempo. Pero colocamos aquí el link y le damos en Submit. Y nos debe de aparecer. Bueno, dice que aquí no está, no soporta este servicio, o sea que nos va a decir que no. A veces pasa eso, a veces sí nos deja. Y lo más importante de esto es que pues entendamos cómo funcionan. Digo, ahorita no me dejó, pero vamos a ver si me deja acá, que creo que tampoco. Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio así, suponiendo que nos va a dejar y le vamos a poner el Submit y nos debe desplegar una pantalla completa. No sé si en lo que yo busco un videito para que sí puedan ver el ejemplo completo. Ay, miren, ya me dejó. Aquí sí me dejó. Miren, pues ponen el link aquí arriba, ¿no? También tienen la opción de subir el video. Pero es muy didáctico. Ahora sí que cuando le vayan picando va a ser más fácil. Entonces aquí lo que hizo es mostrarme algunas escenas del video. Y si yo le pico, dejen que cargue un poquito porque está un poquito lento, me la va a buscar. O sea, me dice como lo que es. También puedo ponerle botón derecho y me debe de aparecer como guardar imagen, copiar imagen, buscar imagen con Google. Yo la verdad es que lo busco directo, pero cuando alguien está buscando una imagen que nomás no da y no da, pues lo mejor es guardarla y luego buscarla directo en Google. Entonces ya le puedes buscar imagen con Google y ya te va a decir lo que encuentra, ¿no? Qué tipo de escena es. También te da los visual matches.
Entonces eso es lo que podemos hacer con los videos. La verdad, siempre es más difícil verificar videos porque son escenas más complejas y porque no hay tantas herramientas a comparación de las imágenes para rápido dar con ellas. Por eso como que la estrategia siempre es, la dividimos, le tomamos fotogramas y buscamos esos fotogramas. Y bueno, aquí podrán ver algunas similitudes, pero dicen, pues no, sí es concreto, pero no. Y es ahora sí que una talacha súper manual del tema. Entonces, hay que tener un poco de paciencia. A mí lo que me sirve es que si en el Visual Match no encuentro algo, así que diga, le voy a apretar en este botón de arriba que dice Find Image Source. Y después de eso, ay, perdón, mi inglés mucho. Después de eso ya tenemos algunas publicaciones en Twitter. Entonces ya vamos rastreando cuál fue la más reciente, cuál fue la última, bajo qué concepto, los links de YouTube, o sea, vamos viendo uno a uno. Entonces, sí es algo tardado, yo por ahí ya me imagino que algunas caritas están así de, ay, no, pero es seguro de que van a encontrar la respuesta, ¿no? Nadie dijo que fuera fácil, justo por esto, ¿no? Son mecanismos demasiado organizados para pues, generar la desinformación y para que uno crea que son noticias, tal cual, o que tienen un sentido de noticia más, más claro, más conciso. Entonces, hay que tener paciencia, hay que echarle ganas. Por lo pronto, hay que ponernos a trabajar con estas herramientas. Ya saben que cualquier cosa, pues yo estoy por acá. Digo, acá un poco en la presentación que tenía. Y pues aquí les dejo mis datos, ¿no? Es el perrito instigador a que investiguen, a que todos se lo cuestionen. Y a que aquí estamos para cualquier duda, ¿no? Ahí tienen mi Twitter, mi Facebook y mi correo. Muchísimas gracias, Siboney. La verdad es que bastante interesante tu presentación. Pues vamos a dejar un tiempo, ¿verdad? Para poder hacer las preguntas. Si hay preguntas, para que se puedan responder. No sé si vamos a ver en el chat. Sí, muy bien. Ay, esperemos que sigan. O que se animen no es por hacer promoción, pero pueden mandar sus dudas. Hay un chat que le llaman el Verifichat. Digo, esto es de con nosotros, de Animal Político, pero obviamente también hay otros proyectos increíbles de verificación en México a los que también les pueden preguntar. Y tú les mandas el link de lo que tienes duda, el video, la imagen o la cadena de WhatsApp que circula. Y pues nos damos a la tarea de investigar qué onda con eso. Entonces también ahí si de repente dicen, no encuentro esta respuesta y ya mi tía me ganó en este chat familiar, no se rindan, pueden mandar eso al chat del Verifichat del Sabueso. Nada más se meten a la página de Animal Político y bueno, ahí les aparece en la sección del Sabueso como un poquito la invitación. Incluso abajo de cada veri viene como puedes picarle aquí, ¿no? Y ya te redirige al chat de WhatsApp. Ok, perfecto. Qué interesante eso, la verdad que tengan esas plataformas, ¿verdad? Porque en un tiempo como de tanta desinformación realmente necesitamos orientación, ¿verdad? Para poder tener ahí sí que las bases sólidas de la verdad. Entonces, de lo que si no es una desinformación, pues muchísimas gracias, Ionei, muy interesante nuevamente. Y si no hay preguntas, pues vamos a ir finalizando, ¿verdad? Creo que alguien escribió. Entonces, bueno, pues queremos agradecer a todos nuestros expositores por sus excelentes presentaciones y a todos ustedes por participar en este encuentro. Fue un verdadero placer poder aprender juntos sobre que podemos combatir la desinformación y continuar, ¿verdad?, con esta lucha, y esperamos verlos mañana a esta misma hora por el mismo medio y en el mismo enlace. Por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen algunas preguntas o comentarios que siempre nos ayudan, ¿verdad? Entonces,
Muchísimas gracias a cada uno y gracias. No sé si Jessica quieres decir algo antes de cerrar. No, también muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que 1 hora y media de muchos aprendizajes de Edward, de Maximiliano y Simone de último, así que pues ahorita que estamos en un proceso electoral en las elecciones generales, tenemos que estar como ciudadanos muy atentos también a la información que recibimos en nuestras redes sociales y desde ya buen provecho y muchas gracias a todos por estar. Exactamente. Muchísimas gracias a todos.